hola, ¿cómo les va? Los saludo de nuevo. Bueno, qué lindo acompañarlos en este momento, porque trato de imaginarlos 8:30, 8 y piquito ya de la noche, bueno, la mayoría terminando por ahí la mesa, ultimando detalles, y por qué no empezando a recibir a aquellos invitados que se adelantan, ¿no? Aquellos que a lo mejor dicen, bueno, yo llego antes y te ayudo a terminar todo lo que pasa en casa. Bueno, estoy acompañada de Tito Domina. Acá lo tengo, se los presento, lo conocen, claro que sí, porque además es amigo de la casa, historiador, que primero te saludo, después les cuento qué vamos a hacer ahora. ¿Cómo andás? Un placer y muchas gracias por compartir este momento tan especial para todos, no solo para los cristianos, los creyentes, sino para toda la comunidad, porque es un momento de paz, de unión, ¿no es cierto? Así es, y también de resetearse, ¿no? Porque genera una cosa el fin de año, las fiestas en general, cambia el chip, ¿no? Uno cree que a partir del año siguiente o del 1 de enero del año que sigue, uno va a empezar a transformarse. Bueno, pero me parece que está bueno también, ¿no? Ese renacer. El reseteo. El reseteo, exactamente. Pongan fuerte el televisor, porque mientras andan por ahí por casa, vamos a hablar un poco de lo que fueron las Navidades, de cuánto fueron cambiando las costumbres, sobre todo, ¿no? Qué bueno, claro, la Navidad según pasan los años, podríamos decir. Ahí está el título. Claro, porque siempre tuvo un contenido espiritual, religioso, no digo que no lo tenga hoy, pero, viste, Cruz fue incorporando prácticas, modos, tecnología, que fueron cambiando el carácter. Claro que sí. ¿Y cuándo se comenzó a festejar la Navidad? ¿Cuál es el origen? Porque hay hasta como una polémica en relación a ello, ¿no? Claro, porque en realidad la fiesta más importante antes de Jesucristo era la Pascua. Y después durante muchos años fue la Pascua de Resurrección. Pero la Navidad de a poco fue equilibrando, digamos, ese peso simbólico y ya se convirtió en junto con Pascua, Semana Santa, la fecha más importante del calendario del cristianismo, que nació justamente el 25 de diciembre del año 1, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, para los creyentes. Exacto. ¿Y esto de las reuniones familiares data desde siempre? Pues vamos a la Argentina rápidamente, ¿no es cierto? Sí. En la Argentina al principio tuvo un carácter muy religioso, porque no olvidemos que aquí la religión la trajeron los conquistadores, los españoles. En nombre de la cruz y de la espada, se decía, ¿no es cierto? Ajá. Así que era muy fuerte el sentimiento religioso y la celebración del 25 de diciembre tenía ese carácter. Bien. Con el paso de los años lo mantuvo, entonces el evento más importante era la mesa familiar o la reunión familiar y la misa de gallo, ¿te acuerdas? Que se celebra, ya te lo va a contar el arzobispo seguramente, a las 12 de la noche, ad cantum galli, la misa tradicional, o sea, cuando canta el gallo, que era una vigilia. Después fue cambiando el contenido, ¿no es cierto? Ya se hizo de otras características, pero, por ejemplo, durante toda esa época, estamos hablando ya del siglo XX, el siglo pasado, a los mayores ya les va a empezar a sonar lo que estamos contando, porque lo vivieron en carne propia. El pesebre era el símbolo máximo, inclusive el pesebre viviente, que todavía por ahí se hacen, con la Virgen María, con San José, los pastores, los animalitos y por supuesto el niño Jesús recién nacido en Belén, según lo cuenta el Nuevo Testamento. Pues recordemos a tu audiencia, Cruz, que todo lo que es la historia de Jesucristo es el Nuevo Testamento. Los 4 textos evangélicos aprobados por el Vaticano, que son los que dan las pistas, podríamos decir, de la vida y obra terrena de Jesucristo. Y bueno, ese pesebre, pero decíamos, Cruz, que con el paso del tiempo se fueron incorporando modos y usos y costumbres traídos por los inmigrantes. Esto tiene que ver con la globalización también, ¿no? Claro, pero la primera globalización, la de los inmigrantes. Exacto. Tus y mis antepasados seguramente, que venían de todas partes del mundo, trayendo en sus alforjas, además de la esperanza de vivir en un país mejor, como era nuestra querida Argentina, sus costumbres, sus hábitos. Entonces mucho se incorporó con los inmigrantes. Bien. Y después se incorporó cuando la festividad empezó a tomar un carácter más comercial. Porque habrás visto que hoy en día habrás andado por los shopping comprando. Es una locura. Con los pocos mangos que hay también, ¿no? Hay que decir. La gente no se quiere privar porque es como que tiene que estar el regalito, ya sea grande o chico, modesto o importante. Pero algo tiene que haber. Es una costumbre muy asociada.
Fíjate vos, y a los veteranos se los digo, cuando nosotros éramos niños, éramos solamente nosotros los que recibíamos presentes. Esperábamos ansiosamente levantarnos a la mañana siguiente, correr si había arbolito, a ver qué te había dejado el niño Dios y si era lo que vos le pediste en la cartita. Exacto. Porque vos así, ¿viste? Con la lengua así le escribías, Señor, niño Dios. Y por ahí era una lista larga también. Quiero una pelota de fútbol número 5. Y corrías a ver si estaba. Siempre estaba, los padres eran... El Señor, el niño Dios, era infalible. Pero no había regalos para los mayores. O sea, no es como hoy, viste, que todo el mundo, y si le dejaba a alguno sin regalo, arde Troya. Sí, tal cual. Eso no era así. Pero esto de los regalos data de hace mucho tiempo también, ¿no? Bueno, hay muchas teorías. Muchos sostienen, y es verosímil, Cruz, que tenga que ver con los presentes que los Reyes Magos, ¿te acuerdas? Los tres Reyes Magos, cuando se presentan a saludar a Jesucristo, traen regalos. Creo que era oro, mirra y, bueno... Incienso, algo de eso. Sí, claro. Que eran en ese momento cosas muy importantes, muy valiosas. Todo esto, bueno, está en la Biblia, ¿no es cierto? No está, por ejemplo, que los reyes han sido 3 o sus nombres, ni siquiera eso está, pero uno de los evangelistas habla de los reyes magos. Entonces, yendo a lo tuyo, los presentes parece que vienen de ahí, de esos presentes que los reyes magos le traen al Salvador, porque para ellos era eso, ¿no? El Hijo de Dios, el que había nacido en Belén, en ese humilde establo donde llegó al mundo. Pero después te decía, así como los inmigrantes trajeron muchas cosas, del hemisferio norte importamos un montón de cuestiones que tienen poco que ver con el hemisferio sur, empezando por la época. Exacto. Allá sí... Después se fijan en los noticieros europeos, están con la nieve, con 20 grados bajo cero. Están emponchados en este momento. Y acá estamos pegando en el palo de los 40, ¿no es cierto? Y hablando de esa diferencia de temperatura incluso, nos llevó que en algún momento se comieron lo que se comía en el hemisferio norte y después empezamos a cambiar un poco por platos más fríos y más, pues nos dimos cuenta de que acá era diferente, ¿no? Lo que pasaba. Uno de los cambios. También los veteranos se deben acordar, las comilonas. Exacto. Que es muy de los inmigrantes, ¿no? Muy de los italianos, de los españoles. Con todo, de manera pulsuda. Llevaban el lechón a la panadería, por eso así pasaban después las cosas que pasaban. Después eso ya, como bien dices, ya cambió por muchas cuestiones, porque tampoco ya la mujer es un sujeto de la cocina como lo fue durante muchas décadas. Entonces hoy se impone la cena fría, el vitel toné, como se lo toma en broma, pero es mucho más adecuado a nuestras condiciones climáticas. Y fíjate otra cosa que a mí me llama la atención, que hemos tomado, se arraigó mucho en la Argentina, el asunto de Papá Noel, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la Navidad cristiana, porque es una ficción. Sí, claro. Es un personaje que lo instala la Coca-Cola, voy a decir total, una cobra regalía, pero en 1931 hace una campaña de esas, mega campaña, e instala el Papá Noel. Y bueno, curiosamente uno acá lo ve, entre comillas, por todas partes y no tiene nada que ver, como no tiene nada que ver el trineo, la nieve, ni siquiera el arbolito, porque el arbolito, en este sentido lo digo, el arbolito es una conífera que abunda en Europa en los países nórdicos. Que no es propia de nuestro país. Es hermosa, yo creo que muchos de nosotros tienen una conífera y la adorna. Lo que no hay que hacer, por Dios, es cortarla, no, por Dios. Pero sí, también es algo importado. Y después, así rápidamente, prácticas que eran muy comunes, por ejemplo, mandar tarjetas navideñas, las postales. Se abarrotaba el correo, el pobre cartero venía transpirando, repartiendo en el barrio postales navideñas, ¿no es cierto? Hoy eso ha evolucionado de forma tal que te mandan por WhatsApp, ¿no? Va todo por WhatsApp y así se Podés ser creativo con las tarjetas y enviarlas de esa manera. Totalmente, pero cambió, digamos, la tecnología también cambió eso. Y otra cosa que cambió mucho, vos lo sabes bien, vos sos de otra generación y tienes hijos de una tercera generación. Claro. Cada vez cuesta más sostener la mesa familiar con la presencia de los menores de la casa, porque están esperando que sean las 12:01 para ir a festejar con su gente, con sus amigos, y está bien. Nosotros no nos movíamos. Y tampoco las
reuniones familiares se extendían tanto tiempo. No, y tampoco me parece que, incluso en mi época, bueno, ahí empezó como el quiebre a cambiar. No habían tantos boliches y lugares abiertos en donde uno pudiese ir a festejar Claro, después de. Era claro. más el momento de estar con la familia, ¿no? Claro. Eso también Pero hoy. Fue cambiando. Hoy, olvídate, son las 12:05, te dieron un beso en la cara. Entonces hay cosas que han cambiado para bien. Por ejemplo, el tema de la pirotecnia. Yo creo que de a poco la gente va tomando conciencia que no es bueno, sobre todo las ruidosas, porque afecta. Sí, claro. Afecta a los enfermos, a la gente mayor, a la fauna urbana, a las mascotas. O sea, hay que, si te gustan algunas luces y punto. Eso de a poco pareciera ser que va mejorando. El gordo de Navidad, que era, si no te acuerdas, el sorteo, todo el mundo compraba el billete y esperaba. O alguna fracción. Claro, el sorteo a ver si se convertía en millonario, cosas de ese momento. La industria gráfica de esta época que estamos repasando, Cruz, era muy fuerte. Entonces vos ibas a los kioscos y había revistas de toda clase, de alta circulación. Y todas esas revistas sacaban un anuario. Así que uno estaba esperando para salir corriendo a comprar el anuario. Que había sido lo más importante de ese año, ¿no? Y poder hojear y muy importante, recordar. porque era una producción extraordinaria y cara entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Porque no era un número más, era el número especial. Qué locura, de fin de porque año. hoy el anuario te lo hace Instagram, ¿no? Para aquellos que usan, por Totalmente. ejemplo, hasta te lo da servido al anuario. Totalmente. Entonces creo que de esta amable conversación, que es incompleta, que bueno, es desordenada, por mi culpa digo, ¿no? No. Van quedando cosas que ya no van a volver a ser, porque ya quedaron en el pasado. Los recuerdos de cada uno serán más o menos gratos según la experiencia personal de cada uno. Y van apareciendo desafíos nuevos. Por ejemplo, las llamadas, ¿cómo le llaman? Familias ensambladas. Sí, claro. Porque hoy... Sí, pero es muy común. Cuando yo era chico no existía, pero claro. hoy, o casi no, pero hoy es muy común. La mayoría Entonces está tenés ensamblada. que hacer todo el cronograma, a quién le toca, con quién le toca, y Sí. está bien que así sea, para tratar de dejar conforme a todo el mundo. Ese tipo de cosas, ¿no? O los ancianos que están en un geriátrico, por decir, algunos salen a reunirse con su familia y otros no. Entonces todas esas circunstancias, la gente de la calle. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para que el clima navideño, el mensaje de paz y amor llegue más o menos a la mayor cantidad de gente posible. Ni mejor ni peor estas Navidades y este tipo de celebraciones en relación a las de antaño. Qué bueno cómo lo planteás. Yo creo que no en términos de mejor o peor, distinto. Absolutamente, que tiene que ver con la realidad del mundo actual, que tiene nuevos desafíos, nuevas cuestiones. Ya no podemos seguir manejando la agenda del siglo pasado, de 100 años atrás. Exacto. Y eso también le comprenden a la Navidad y a las festividades en general las generales de la ley. Así que también se debe tomar en cuenta a la hora de cómo organizar el festejo, cómo celebrarlo. Pero vos sabés que yo creo que lo que perdura es el espíritu navideño. ¿Te acuerdas de los villancicos? Sí, claro que sí. Claro que ¿Te gustaban algunos? Sí, claro que sí me gustaban. Y me gusta escuchar ahora. ¿Los peces en el río? Sí, claro que sí. Sí. Y beben los peces. Es hermoso. Sí, claro que sí. Yo los escucho porque son muy lindos, pegadizos. Sí, claro que el más conocido, el de Paz y Amor, ¿no es cierto?, para esta fiesta. Pero creo, ¿por qué digo esto? Porque creo que ese sentimiento, ese espíritu, es el que hay que rescatar y no dejar que se pierda. Aún cuando uno vive alborotado, no llega esta fecha y llega el día en particular y es como que hace una especie de revisión interna, ¿no? Claro, De los que están, de los que no el están, balance. de cómo se sigue adelante y demás. Nos hace parar. El espejo. Sí, el cuando espejo, uno se mira y dice, exactamente. ¿cómo te fue vos, Cruz, frente claro. a Cruz en el espejo? ¿Cómo te fue, Cruz, este año? Y hay que ser valiente para Claro no que sí, empezar a claro bardear. Y eso inevitablemente hace a la naturaleza humana. Por eso digo, lo importante es el clima, el espíritu de paz, de amor, de encuentro, de unión, valores que no hay que dejar que se pierdan, porque de eso nos va la vida. ¿Qué deseas? Que los argentinos logremos reencontrarnos. Los otros días, Cruz, tuvimos esa imagen que creo que nos gustó a todos,
del pueblo, entre comillas, Sí. 5 millones Sí. saliendo a abrazar a los chicos que trajeron el título de Qatar, y fue un desahogo colectivo, más allá después de algunas cuestiones. Pero digo, eso revela que el argentino conserva esas ganas de estar mejor, de que pasen cosas buenas. Y mi ilusión, mi deseo, Cruz, es que haya un reencuentro, que dejemos por un rato de pelearnos entre nosotros, la famosa grieta. En 2 palabras, si hubiera un campeonato mundial de tropezar una y otra vez con la misma piedra, también lo ganamos nosotros, porque somos increíblemente perseverantes en volver a incurrir en los mismos errores. ¿Cuál es mi deseo? Que aprendamos del pasado, que seamos capaces de revisar nuestra propia conducta como pueblo, mejorar, porque tenemos un país, ya que estamos en Navidad, es formidable. dotado por la mano de Dios. Formidable. Dios fue muy generoso. Muy, demasiado. Entonces es hora que nos hagamos cargo y no sigamos haciendo argentinadas. Ahí está. Gracias, ¿eh? No, al Nos contrario. estaremos viendo seguramente Feliz el año Navidad. próximo. Dale, Feliz Navidad, dale. ¿eh? Feliz Navidad. Gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa y en un ratito el arzobispo de la provincia de Córdoba, Ángel Rossi, le vamos a pedir una bendición para todos nosotros. Pausa, ya venimos. Ladies and gentlemen, are you ready?